Bueno, pues vamos allá. Vamos entonces a hablar, vamos a revisar la situación, qué es lo que ha pasado en las últimas 3 semanas. Voy a pedir a mis compañeros, bueno, a los expertos que nos reúnen hoy, que se presenten brevemente para aquellos que sean nuevos. Vamos a empezar por Óscar. Óscar, por favor, te presentas brevemente, te voy a quitar el mute. Para que puedas presentarte brevemente y sepamos, te conozcamos un poco. Hola, buenas tardes. Soy Óscar Mendoza, trabajo en la parte del grupo Enel, la parte de renovables. Llevo la parte de inversiones para todo lo que es renovables en España y Portugal. Muchas gracias, Óscar. Ignacio, te pregunto a ti, por favor, ahora que te presentes brevemente. Hola, Ignacio Grangel, yo soy abogado y trabajo en CMS Albiñana Suárez de Lezo como socio responsable del área de Derecho Público y específicamente en energía. ¿Tienes alguna de tus compañeras aquí? Acabo de ver en el chat. Y Jorge, last but not least, preséntate, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Soy Jorge Magán, soy el director de la división de servicios del grupo IGETEAN. De los 4.000 trabajadores que trabajamos en IGETEAN, más de 1.600 estamos en la división de servicios y somos los que hacemos la operación y mantenimiento de plantas renovables por todo el mundo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ¿y qué ha pasado, chicos? Os voy a abrir el micrófono a todos, ¿vale? Para que podáis abrir, o sea, como ya esto ya lo hemos hecho, además llevamos un rato charlando, pues que nos contéis un poco. A ver, vamos a empezar por ti, Óscar, porque como gran utility queremos escuchar qué es lo que ha pasado en las últimas 3 semanas, cómo os estáis adaptando. Nadie se imaginaba que íbamos a estar 8 semanas metidos en casa, creo yo. Ahora lo vemos más claro, pero en aquel momento era... Entonces, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? Bueno, yo tenía esperanza de que el día 25 pudiéramos salir, pero no, todavía no. Habrá que esperar un poquito más. La verdad es que en estas últimas semanas, bueno, después de Semana Santa, ya otra vez retomamos otra vez los trabajos de los proyectos que tenemos en marcha. La mayoría seguimos en casa, está claro, haciendo smart working. La gente de las plantas está trabajando a un ritmo muy, muy acelerado. Estamos cubriendo todas las necesidades, tanto a nivel peninsular como a nivel de islas. Y la verdad es que es una situación especial, pero cada vez estamos viendo las oportunidades que crean estas crisis, ¿no? Y esta crisis lo que está creando es una fórmula de trabajo muy especial, la cual no estábamos acostumbrados, pero que hemos visto que es súper productiva en ese sentido, la forma de trabajar en casa. Con respecto a las administraciones, hay algunas administraciones que están trabajando, no solamente que tienen el parón administrativo, sino que hemos visto que incluso están trabajando en sus casas, no todas, pero la mayoría sí. Entonces el proceso tampoco se ha paralizado entero. Entonces hemos visto que realmente las ganas que tenemos de seguir trabajando siguen. Ahí tenemos algunos problemas con el tema de las subcontratas. Daos cuenta que con las medidas de seguridad y con todo el tema del trabajo, pues me contaba el otro día un supplier nuestro que si tenemos un margen de un 10% y realmente la producción de las personas está bajando un 30%, pues estoy perdiendo un 20%. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con esto? Entonces hay que tener un poquito de paciencia, hay que tener un poquito de resiliencia para poder levantar esto y luego ya volveremos a la normalidad en tiempos, en trabajo, en operatividad. Y yo creo que entre todos sí lo conseguiremos. Es un poquito como las cosas han cambiado. Pero vamos, los trabajos se han retomado, estamos otra vez construyendo parques, la parte que estamos trabajando en casa, el trabajo está saliendo, estamos trabajando mucho más de lo que trabajábamos en la oficina. El paradigma de esta situación hace que nuestra productividad aumente en unos niveles muy altos y seguimos adelante. ¿Cuándo volvéis a la oficina, Óscar? No sé, yo creo que nunca. Bueno, Vamos a ver, la idea que estamos barajando es de volver el año que viene, quizás. ¿Vale? Con esta metodología de trabajo hemos visto que se trabaja muy bien. Realmente la gente que trabaja en la oficina no tiene por qué estar en la oficina, sino que podría estar perfectamente en su casa. El trabajo se saca igual. Tienes un horario de trabajo mucho más flexible. Tienes que ser también un poquito más planificador a la hora de trabajar. Te tienes que bloquear tu parte para comer, porque si no esto de ser interactivo y tan digital te quita el tiempo para comer y luego tienes que aprender a cortar. Ahora mismo no salimos a la calle, pero cuando podamos salir a la calle, la jornada de trabajo será exactamente igual. Y lo que sí hemos visto es que durante esta jornada de trabajo los tiempos se aprovechan al máximo. Y aquellas reuniones eternas que teníamos siempre, esas han desaparecido directamente. Y al desaparecer, pues vas al grano. Entonces, la fórmula de teletrabajo funciona. Está claro.
Yo voy a buscar trabajo en Enel, no, lo decía de broma, pero bueno, suena muy bien, la verdad, suena fantástico, como que sabéis que ya os pudo haber pasado antes, casi que. A ver, Ignacio, perspectiva legal, ¿qué ha pasado en las últimas 3 semanas? ¿Nos tenemos que preocupar de algo? Bueno, ¿qué ha pasado? Básicamente, pues seguimos bajo la aplicación del Real Decreto 463 de estado de alarma, ¿no? De 14 de marzo y, bueno, lo único que ha pasado es lo que no ha pasado, es decir, la regulación que se estableció, el Real Decreto Ley que comentamos la última vez, de 10/2020, ¿no? De 29 de marzo, que establecía el permiso retribuido recuperable, pues perdió su vigencia, transcurrió el plazo que se fijó hasta el 9 de abril para su vigencia y la actividad volvió y, por lo tanto, la actividad también después de lo que ha sido la vuelta de vacaciones, pues se ha reanudado, yo creo que bueno, con los términos que está explicando, pero desde el punto de vista regulatorio se ha mantenido lo que había. Es verdad que en bastantes reales decretos leyes sobre medidas especialmente sociales, medidas fiscales, pero en el ámbito regulatorio estamos esperando una regulación muy importante que tiene que venir, esperemos que en las próximas semanas, o por lo menos que se reanude la actividad normativa para que se dé certidumbre sobre el futuro, ¿no? Pues muchas gracias. A ver, Jorge, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis a pleno rendimiento? Bueno, pues nosotros, después del parón de 2 semanas que tuvimos en las plantas productivas del Grupo Ingeteam, pues ya estamos operando prácticamente a plena normalidad en lo que es la fabricación y en lo que es la división de servicios. Pues realmente al trabajar en plantas esenciales, pues no hemos tenido un parón. Sí hemos notado, nosotros tenemos filial en 20 países diferentes, o sea, tenemos 1.700 personas por el mundo haciendo servicios de operación y mantenimiento y, bueno, salvo los movimientos entre países, sí teníamos muchos técnicos pues viajando a otros países, pues a hacer puestas en marcha, a hacer asistencias, a hacer auditorías. Eso sí que lógicamente se ha parado en seco, pero vamos, es un porcentaje pequeño de lo que es el negocio, con lo cual, pues vamos a decir al 90 y algunos % de lo que es la operativa dentro de la normalidad. Decía Óscar, la palabra normalidad, yo creo que es una palabra que vamos a quitar del diccionario, porque hace 3 semanas, que han pasado muy rápido, pues todos éramos estábamos más expectantes de que íbamos a volver a la normalidad y yo creo que empezamos a asumir que esa normalidad ya no va a ser, ya no vamos a volver a lo de antes. Como decía Óscar, el teletrabajo ha venido para quedarse, la forma de relacionarse ha venido para quedarse, esas, como decía, reuniones maratonianas, esos viajes muchas veces pues para ver a un cliente, pues igual empezamos a ver que no tienen sentido. Va a haber muchas maneras de relacionarnos y muchas maneras de hacer negocios y de relacionarnos en la vida personal también, que va a hacer que la palabra normalidad, vuelvo a decir, igual soy demasiado crítico o demasiado pesimista, que no la vamos a ver más. Y eso nos va a afectar, lógicamente, los negocios. Bueno, no más, pero durante 22 meses o así, ¿no? Que llegue la vacuna, por lo menos, por lo que dicen. Ok, vamos a hablar entonces, chicos, de las cosas ahora ya que han pasado, que realmente al principio parecía que era como un tema puntual, que teníamos que sobrepasar estas X semanas y ya estaba, que todo bien. Pero que ahora nos estamos dando cuenta que el batacazo económico no estamos hablando de una recesión que a lo mejor nos lleva una década a superar. No solamente a España, también a Europa, también al resto del mundo. Nos hemos dado cuenta que todo está muy, muy, muy comunicado y que va para muy largo. Entonces, creo que fue el Banco de España que dijo que si empezábamos a trabajar a mediados de mayo con, no sé, un 8%, 9% de pérdida del Producto Interior Bruto y si un mes más, 13%, que ya creíamos que el IMF estaba siendo brutal, pero esto... Entonces, ¿cómo os estáis preparando y cómo crees que esto va a afectar a las renovables? Y os lo dejo ahí abierto para que hable quien quiera y cómo os estáis preparando para eso. ¿Quién es el primer, no sé, Venga, atrevido? salgo yo. Hombre, yo creo que efectivamente, conforme vamos avanzando las semanas, hace 3 semanas nos hablábamos o todo el mundo asumía que iba a ser una recuperación en V, que igual si el 2019 efectivamente pues iba a haber una caída hablo siempre a nivel macro, luego ya lo podemos llevar al tema de las renovables. Pero ahora ya vemos que ni siquiera va a ser una salida en V, ya no se habla del 2021, sino se habla ya del 2022, 2023, ya no se habla de una caída del Producto Interior Bruto de 1 dígito, sino de 2 dígitos y largos. Ya la salida en la curva en el símbolo de Nike no va a ser así, sino yo creo que va a ser una U, o ya se habla con un valle bastante extendido y, bueno, igual que la década pasada, o el siglo pasado, la década de los 20 terminó mal, yo creo que este siglo, la década de los 20, va a empezar mal,
veremos a ver cómo la terminamos, pero yo auguro una destrucción del tejido productivo importante, de mucho tejido productivo, una ralentización de la demanda y bueno, pues dentro de ese espectro bastante negativo, pues yo vuelvo a repetir lo que decíamos hace 3 semanas, que la salida o la descarbonización de la sociedad, la electrificación de la sociedad, ahí está claro que la demanda eléctrica va a estar y que puede ser, si se hace una apuesta decidida, puede ser una de las palancas de salida de esta situación que yo soy más pesimista ahora que hace 3 semanas y probablemente dentro de 3 semanas sea más pesimista todavía. ¡Hala! Ya no te invito dentro de 3 semanas, Jorge. ¿Habéis visto la cara de Óscar? Me encanta porque está mirando y te está diciendo, esto a mí no me aplica, esto a mí no me aplica. Me encanta. He hablado a nivel macro, ¿eh? A nivel macro. Nada, por supuesto, pero a ver, Óscar, díganos. No, vamos a ver, yo soy todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la descarbonización al final lo que está haciendo es que esa descarbonización los megavatios los tenemos que sacar. Al final va a haber una serie de demanda que tenemos que cubrir y nos va a apoyar mucho. Nosotros hoy, por ejemplo, nuestro consejero delegado nos ha presentado un plan de aceleración en el cual llevamos un par de semanas trabajando durante este tiempo, que es un plan de aceleración con respecto a lo que teníamos. Teníamos un plan de inversión en el Commercial Market Day, que era aproximadamente 5.800 millones y esos 5.800 millones lo estamos transformando en 7.800. O sea, tenemos un plan de aceleración de casi 1.4 billones para poder reactivar la economía. Y esto, si lo llevamos al terreno de cómo trabajamos, cuando tú puedes ayudar a personas, a familias, que crees que con esta reinversión es el fundamento, o sea, trabajas súper bien. Es un proyecto muy bonito lo que estamos dándole forma. A este proyecto tan bonito que le llamamos post-COVID, hemos aterrizado todo lo que son los números en inversiones que podrían hacerse desde hoy 2020 hasta finales de 2022. Entonces, todo ese plan de inversiones con ayuda de las administraciones, con ayuda de todo lo que es la parte gubernamental, si cambiáramos un poquito las cosas que están actualmente, que ahora tienen la posibilidad de hacerlo con los nuevos reales decretos, si cambiáramos un poquito de eso, lo que aportaríamos con esta, si no solamente lo hiciéramos nosotros, sino lo hicieran también las otras grandes eléctricas y todo el sector, se aportaría muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que está viendo, por ejemplo, Europa, es que las inversiones que va a haber y cómo van a apoyar las inversiones serían en 3 planos, ¿no? En el plano de green, no volver otra vez a lo que teníamos antes, sino a la parte que sea verde. En el plano de la digitalización, que hemos visto que todo funciona, que nos han caído las redes, que el 99% de las cosas que tenemos han seguido funcionando y han aguantado las redes. Y el otro plano es el del fomento del empleo. ¿Para qué? Para poder ayudar a nosotros mismos, a los propios países. Y si apoyamos en eso, en el apoyo de las familias, de tener un trabajo después del post-COVID, de evitar los ERTES, que todas las subcontratas vuelvan otra vez a tener su vida no normal, pero sí que tengan otra vez a volver su trabajo. Todo eso te ayuda un montón y el mensaje es precioso, ¿no? Es muy, muy bonito y hay que aterrizarlo. Y lo que hemos hecho durante estas 2 semanas ha sido aterrizar ese mensaje para poder transmitirlo tanto a nuestros jefes de arriba como a la parte gubernamental, como a la Unión Europea, para que este ímpetu que queremos apoyar en lo que a nosotros nos atañe, que es Italia y España sobre todo, lo podamos llevar a cabo. Entonces, las inversiones que teníamos a más largo plazo las traemos ahora al mínimo plazo en los dos siguientes años y de esa manera reactivamos más activamente lo que es la desaceleración de la economía. Y en ese sentido es lo que el proyecto que tenemos es muy bonito, en ese sentido. Hombre, yo creo, Óscar, que efectivamente lo que dices es bonito y que, bueno, al final liquidez en el mercado hay. Los costes de financiación probablemente puedan incrementarse algo, pero si hay proyectos interesantes, precisamente puede ser de esa transición energética que yo creo que se va a dinamizar, ¿eh? Se va a dinamizar y creo que gran parte de los que estamos en este foro, los participantes, los espectadores también, tenemos la gran suerte de estar en el mercado de las renovables. Entonces, creo que podemos ser mucho más optimistas que cuando miras a otros sectores y miras a tu derecha y miras a tu izquierda y dices, bueno, pues efectivamente, si algún sector puede salir fortalecido, alguno de los puntales de la economía futura, sin duda va a ser el nuestro. Como decía Belén al principio, estamos en el lugar exacto y en el mejor momento. No, pero bueno, yo creo que este momento va a ser muy, muy digamos, depurativo respecto de proyectos, de empresas y de
y de, digamos, que todo aquello que era viable va a continuar siendo viable. O sea, lo que no podemos mirar es a corto plazo, como hemos comentado antes. Si estamos mirando solo a corto plazo, evidentemente, bueno, pues si cojo los precios del pool o si cojo el precio del Brent y demás, pues prácticamente ningún negocio es viable, pero tenemos que tener en cuenta la bajada de la actividad y que estamos en un momento puntual, sin perjuicio que esto se prorrogue en el tiempo y tengamos situaciones de confinamiento o no confinamiento, sí que la actividad económica se acabará reanudando de una u otra manera y aprenderemos a convivir si tenemos que convivir mucho más tiempo con esta situación. Pero yo creo que el término es la viabilidad, ¿no? Se va a fomentar y se va a desarrollar. Evidentemente, la renovable, se dice, está en los precios del pool, pero es que realmente está porque es la que está vendiendo, es la que está entrando en el pool. Entonces, como bien decís, bueno, es que es la tecnología que precisamente tenía que estar ahí, evidentemente. Y ahí en ese punto yo creo que es en el que no nos podemos dejar llevar, en cierto modo, por el pesimismo desde el punto de vista, parece que los esquemas de financiación que valían hasta ayer no valen hoy. Yo no estoy de acuerdo. Seguramente habrá que hacer ajustes o habrá que prever, incluso desde el punto de vista jurídico-regulatorio, habrá que prever nuevos escenarios. Pero desde luego, lo que era viable para mí sigue siendo viable y lo continuará siendo. Hombre, sí, sin duda alguna, pero el que haga sus planteamientos a día de hoy, lo vea en el corto plazo y vea que en las últimas semanas en los mercados europeos se está pagando a 20 euros el megavatio hora, pues lógicamente su cuenta no le va a salir, pero ni en ese proyecto ni en otro. Ahora bien, yo creo que todos somos conscientes de que no se hace una inversión en una planta renovable pensando en los precios que tienes a día de hoy, sino en el escenario de precios que vas a tener en 20, 25, 30 años. Con lo cual, efectivamente, lo que era viable va a seguir siendo más viable, en un entorno en el cual la demanda va a bajar, en el entorno en el que el fin del petróleo yo creo que se va a acelerar. Introduzco ahora, meto en la conversación otro factor que creo que en estas semanas pues, sí que ha cambiado, que es bueno, pues la bajada tan brutal de más del 30% de la demanda mundial de petróleo, los problemas de almacenaje, el problema en las refinerías, el problema de los precios ya negativos. Y bueno, pues dentro de ese riesgo del petróleo, tanto ambiental como geoestratégico, pues se suma a ese riesgo de colapso que a día de hoy hay en el mercado. Con lo cual, pues entiendo que los gobiernos lo analizarán, será un riesgo más que metan en la ecuación y que les lleve más a ese territorio de la transición energética que creo que sin duda alguna se va a acelerar. Efectivamente, si miramos ahora mismo si veis los PPAs ahora mismo han desaparecido del mercado en 2 días. Pero también la gente ve muy cortoplacista. Además, los PPAs tampoco se están haciendo como en otros sitios, como en Sudamérica, que se hacen a 20 años. Aquí los PPAs eran como máximo de 10 años. Entonces, esos PPAs han desaparecido del mercado. Todavía quedan las grandes empresas. Ahora empresas. que eran caros, claro. Exacto. Están carísimos. A ver, ya estamos viendo preguntas, entonces yo soy por responder alguna de estas preguntas que están aquí. A ver, Jorge empieza, viendo el optimismo de Óscar, ¿no crees que las administraciones se deberían estar moviendo en cuanto a avanzar expedientes y licitaciones tanto de obras como de servicios? Porque ahora mismo está todo parado. ¿Qué tenéis que decir a esto? Sí, deberían ir más rápido. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, el gobierno ahora mismo está desbordado, no se justifica, pero tienen que tener un poquito más de miras y un poquito más de vista de perspectiva para ver el englobe. Porque si ves ahora mismo, si te dedicas solamente a apagar fuegos, nunca serás capaz de sacar las cosas adelante. Entonces ahí estamos hablando con la administración e intentamos apoyarles en lo que podemos, guiarles a través de las asociaciones, a través de nosotros mismos como empresa, para intentar decirle, mira, si cambias aquí un poquito la parte regulatoria, sería todo mucho más fácil. Lo que darías visibilidad y darías seguridad a todo el sector. Entonces, ahora están viendo cosas, como digo, apagando fuegos, pero deberían ponerse ya un poquito ya con más miras, con un poquito de perspectiva para seguir adelante. Y no te hablo de próximos 10 años, no, te hablo de los próximos meses. Que con ese cambio de actitud podrían acelerarse mucho más las cosas y poder sacar cosas mucho más adelante. Y volviendo otra vez a lo que decíamos antes de los PPAs y de los precios de pool, si tú haces una inversión ahora con los precios que hay, vamos, nunca te saldrá una inversión. O sea, es inviable. Entonces, pero las plantas que fabricamos en la parte de renovables no son para hoy, son para 30 años. Entonces, en los 30 años puedes tener una buena variabilidad brutal. Entonces, si piensas en eso, nunca te saldrán. Yo siempre digo que piensa en pequeño y serás pequeño, piensa en grande y serás grande. Y yo creo que
vamos, en relación con los PPAs, es cierto que no se han desarrollado en España precisamente porque lo que ha funcionado son contratos por diferencias y realmente contratos a largo plazo, pero contratos por diferencias como siempre ha habido. Y realmente ha habido y hay bastantes PPAs, pero con unas cláusulas que es realmente si es un PPA puro o no es un PPA puro, si tiene un floor o tiene un techo en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí se producirá un ajuste, pero comparto plenamente la visión de que estamos hablando de inversiones a largo plazo y desde luego para una actividad esencial y necesaria. Y yo entiendo que la demanda es verdad que se ve afectada ahora, pero veremos cómo se ve afectada en un futuro en el momento que vuelva una cierta actividad industrial, vuelva al mundo del automóvil, vuelva una serie de actividades, ¿no? Y luego había un punto también que habéis comentado en relación con el petróleo. Yo creo que la dependencia del petróleo a nivel mundial y en las economías es muy importante todavía. Es verdad que va a acelerar el proceso de transición energética y lo puede acelerar, pero también va a consolidar determinados utilización y yo creo que especialmente, por ejemplo, en el ámbito del gas. No necesariamente las economías más desarrolladas, pero sí en el ámbito de un equilibrio entre coste-beneficio y así como la sostenibilidad y la garantía de suministro, ¿no? Entonces yo creo que estos cambios se van a ir ajustando de nuevo a lo que va aconteciendo y veremos, bueno, pues a lo mejor no podemos de nuevo poner la foto, como estaba diciendo Óscar, en lo que está pasando hoy, ¿no? Y con los datos de hoy o los precios negativos. Es como poner los precios negativos que ha habido en Alemania en Spotify con una producción de casi 40.000 megavatios hora de solar, ¿no? Bueno, pues es una situación que se dan precios negativos en Alemania a lo largo del año siempre y durante algunas épocas, pero esto no determina las inversiones en renovables en el ámbito. Y lo último, y perdonad que me estoy extendiendo, en relación con la administración, yo como abogado del Estado pues lo he vivido así, hay una limitación técnica muy importante en los funcionarios. Un funcionario seguro, los que pueden están trabajando y la limitación técnica es que la administración seguramente, bueno, seguramente no, seguro, no, en todo su conjunto no estaba preparada para mandar a sus funcionarios a casa. Y este punto es el que yo creo que deberían acelerar y debería bueno, pues adoptarse los planes y los planes de contingencia adecuados para poder trabajar en remoto, porque esto no se da, y yo creo que en un porcentaje muy bajo se da esta situación. No estamos hablando del mundo de la empresa, donde normalmente se tienen unos soportes informáticos muy potentes, sino que aquí pues, hay un cierto déficit. Pero ahí, Ignacio, yo creo que todo el mundo tiene un ordenador en su casa, ¿eh? Todo el mundo tiene un teléfono en su casa, ¿eh? Pero te puedo asegurar, por propia experiencia, que el informático que tiene que ponerte lo que te lo tiene que implementar, el acceso a los servicios, los sistemas de seguridad de la administración son tremendos. Como todo, claro, la burocracia. La burocracia que hay siempre. Claro. Entonces, De todas maneras, aún en las privadas, ¿eh? El meme este que salía que decía, ¿quién ha hecho el cambio digital en tu empresa? ¿Quién ha liderado? Y ponía CEO, CTO, y debajo COVID. Y era efectivamente. Perdona que te corté. No, por Pero eso sí. Que evidentemente hay ahí una cierta parálisis, pero yo estoy convencido que hace falta volver a tramitar sobre todo aquello que beneficia la inversión, beneficia el funcionamiento y la activación de la actividad económica, ¿no? El volver a fomentar eso. Y yo creo que eso es clave y la administración tiene que jugar un papel clave, como estabas indicando, para esa recuperación, ¿no? Y aunque tenga que hacer servicios de casa, pues tendrá que implementar los planes correspondientes. La administración es muy grande, de muchos niveles y demás. No es solo la estructura que vemos en televisión, hay muchísima más y que está deseando seguro que trabajar, seguro. No, pero eso debería ser prioritario. O sea, al final que haya cierta parálisis en tramitaciones, como decía Óscar, para nuevos proyectos que van a generar empleo, que van a generar inversión, pues debería ser de lo prioritario de lo cual se estuviera trabajando. Si me apuras, casi debería ser algo esencial. Aunque no sea una actividad esencial, casi se debería tomar como tal para o sea, nos podemos permitir como sociedad en España tener proyectos parados porque la administración no pueda trabajar o teletrabajar. Pues yo creo que es un lujo que no nos podemos permitir a día de hoy. Si lo pones en nuestro caso, por ejemplo, hemos metido 7.500 personas en casa y la luz sigue funcionando. Claro. La administración debería hacer lo mismo.
Claro. Tenemos aquí una pregunta sobre el nuevo plan estratégico de red eléctrica de España, que los tienen bloqueados en el Ministerio. ¿Cuándo saldrá eso? ¿Alguien sabe? La planificación. Sí, la planificación estratégica de red eléctrica de España. Bueno, yo creo que se refiere a la planificación de la red de transporte, a la planificación de la red de transporte para 2021-2026, o sea que es el que está en trámite y yo supongo y espero que el Ministerio está trabajando en ello, porque la parte de red eléctrica a mí me consta que ya la han avanzado y está en trámite. Hay que contar con que eso es un proceso que dura desde su inicio. Hay que pensar que se inició en diciembre, pues es más de un año, entre 1 y 2 años. Hay que pensar que se produce una intervención también de las comunidades autónomas, de varios trámites de alegaciones, una evaluación ambiental estratégica, una serie de trámites, pero yo vamos, estoy convencido que se está tramitando y se está trabajando en ello. Yo hasta donde sé, creo que está un poquito paralizado, macho. Sí. Porque esto debería haber estado en noviembre, y estamos casi en mayo, y se quedaron en ese paso, porque el feedback de las comunidades no ha vuelto todavía al Ministerio. Eso es verdad. Entonces está paralizado en ese sentido. Vamos con retraso. Chicos, tenemos unas preguntas excepcionales. O sea, yo tenía aquí como hecha una estructura, pero digo, ya, vamos a levantar la estructura por la ventana, porque es que esto es buenísimo. A ver, mira, una específica para Jorge. ¿Qué medidas adicionales a las habituales en materias de PRL, que no sé lo que significa con esto? ¿Para qué? De prevención de riesgos laborales. Ah, eso es. Se han incrementado para garantizar las medidas de seguridad del COVID-19 en el sector O&M, o sea, en el mantenimiento. Pues bueno, llevamos varias semanas interpretando las múltiples normativas que han salido, trabajando con los servicios de prevención, trabajando con los comités de empresa y bueno, pues obviamente todas las medidas todos los protocolos para evitar, por una parte, que las plantillas se mezclen lo menos posible. O sea, nosotros hemos implementado el que, bueno, pues los equipos a veces de 4 personas, pues y que rotaban entre ellos, pues que se conviertan únicamente en parejas y que siempre vaya la misma pareja y que no se junten ni en la subestación ni a la hora de recoger material, o sea, que haya la mínima interacción posible humana dentro de que en las situaciones que están a menos de 2 metros, pues tengan que llevar lógicamente, sus guantes, sus máscaras y demás. Incluso con el tema de los vehículos, pues al principio pusimos interpretando el Real Decreto, pues una persona por vehículo. Ahora, pues después de la interpretación de la Dirección General de Tráfico, sí que en las furgonetas habituales de operación y mantenimiento, pues pueden ir 2 personas siempre con sus mascarillas y siempre con sus medidas de prevención. Pero la fundamental son protocolos para que la gente se mezcle lo menos posible y lo que se pretende es, primero, que el que esté contagiado o posiblemente esté contagiado no contagia a los compañeros o al compañero, y el que esté sano, pues que no se pueda ver contagiado. Y en caso de que haya algún positivo, pues en cierta manera aislar o tener a la gente pues trazada de con qué gente has estado en los últimos días y poder tomar medidas. Esa es en lo que es la parte de operación y mantenimiento. Hemos pasado de ser especialistas en los diferentes tipos de mascarillas, gestionando la escasez que había, que lo hemos visto todos en la administración también. Ahora estamos pues haciendo todos el máster de lo que es un test para detectar si tenemos el COVID, si lo hemos pasado, si lo estamos pasando, si ya lo hemos pasado y somos inmunes. Ese será el siguiente paso para tratar de retomar la actividad pues, de manera muy similar a como la estamos haciendo. Pero en general, con esas medidas y esos protocolos, pues estamos operando de manera más o menos normal. Una oportunidad de branding, ponerlo tu branding, el branding GTM en todos los tests y repartirlos. Enséñate ahora. A ver, más preguntas. Dadas las nuevas prioridades presupuestarias del Gobierno, es decir, todo el dinero a sanidad, y la situación fiscal que afronta, ¿no se esperan cambios regulatorios nuevos e impositivos en renovables para compensar otros gastos públicos? Esto nos abre para hablar del PNIEC bastante aquí, chicos. Entonces, Ignacio, ¿por qué no empiezas tú? Bueno, yo creo que los cambios regulatorios en el sector energético ya se han producido, ¿no? Y digamos que los deberes, como se suele decir, ya están hechos. Una serie de circulares de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que empezaron en julio a raíz del Real Decreto Ley de 1/2019 que le atribuyó las competencias para una serie de regulación, sobre todo fijando costes y metodología en fijación. Queda la estructura de peajes,
pero es cierto que esto, digamos, ya está regulado y en relación con el régimen retributivo adicional de renovables, cogeneración y residuos sobre la orden de parámetros se acaba de aprobar, se aprobó el 29 de febrero y digamos que ahora no tocaría modificarlo. ¿Qué puede ocurrir? Hombre, pues a lo mejor se trata de adoptar algún tipo de medida para evitar situaciones tan anómalas como las que se han producido, pero no desde la perspectiva del perjuicio, entre comillas, para el titular de instalaciones, sino, por ejemplo, qué ocurre con el precio del combustible para el ámbito de la cogeneración. Este es un punto que es ahora muy relevante porque si se procede a la actualización conforme a los parámetros actuales, pues directamente la cogeneración acabaría cerrando, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, en el ámbito de medidas que puedan adoptarse o por los costes que haya en el sistema eléctrico al final es un sistema que se nutre de los ingresos que se producen por peajes. Veremos cuál es la reducción de ingresos por peajes, pero tenemos que pensar que los peajes se pagan fundamentalmente, o la cantidad más importante que se paga por el doméstico, más que por el ámbito empresarial. Con lo cual, habrá una reducción de costes, pero nos encontramos, y en este momento se ha llegado con un sistema eléctrico equilibrado, a diferencia de lo que ocurría pues, hace una serie de años, ¿no? Que hubiera sido una situación mucho peor. Pero bueno, yo creo que esperemos que no y que no haya medidas, cambios regulatorios importantes en ese sentido. Bueno, la semana que viene se presentan los planes nacionales en Europa, entiendo, en Bruselas, el día 28. Sabemos todos lo que hay en nuestro plan nacional, pero algún comentario un poco más generalista de lo que se espera ver ahí en Europa. Entiendo que la agenda verde está muy alta y la agenda descarbonizante está muy alta en Europa. Se han hecho varias entrevistas y demás a esos efectos, pero bueno, no sé, comentarios por vuestra parte de lo que puede cambiar o mejorar. Nosotros tenemos la parte de España, de Portugal y también la parte de Italia, donde estamos fuertes. Entonces, lo que se le está proponiendo a la Unión Europea también es eso, o sea, que haya un cambio regulatorio en el cual tú no estés, por ejemplo, desarrollando un parque de 5 años, porque finalmente cuando vas a hacer un parque eólico de 5 años, la máquina está obsoleta. Entonces, queremos que haya un poquito más de regulación en el sentido de plazos para que todos estos proyectos de renovables puedan ser factibles. No solamente eso, sino también lo que estamos viendo es que finalmente la Unión Europea tomará decisiones en cuestión de lo que sea green, lo que parte que sea renovable, tomará también la parte de digitalización para que todo el mundo seamos mucho más digitales y también lo que fomente empleo. Porque después del COVID me imagino que se tomarán medidas para que aquellas inversiones, aquellos proyectos que fomenten el empleo sean prioritarios de cara a una nueva aceleración de la propia economía. Entonces, los planes estratégicos de cada país se presentarán y en función de eso se tomarán las decisiones. Bueno, y el nuestro es un plan que es es bastante ambicioso. Entonces, se puede... Es ambicioso, sí, pero ahí debe haber algún incentivo. El otro día hablaban, por ejemplo, de hacer subastas con tipo las de antes, con un floor, en el cual te incitan a que por lo menos el gobierno te asegure un floor. Finalmente tú vas a Spot y te aseguran un floor que va cambiando cada X años. Ese es un plan. Otro plan es que ayuden a las inversiones. Hay muchas cosas que se pueden hacer en ese sentido que para conseguir el plan del PINEC vamos a necesitar, tanto nosotros como todos, los bancos, todos. O sea, los fondos de inversión se están retirando. ¿Por qué? Por el precio de lo que cuestan las inversiones. No tiene sentido tampoco hacer inversiones cuando además hay muchos fondos de inversión que están 2 o 3 años y luego se van, cambian en su plan de inversiones. Entonces va a haber un cambio en todo, pero hay que ser optimistas, como he dicho, para que esto no nos derrote y que creamos en lo que estamos haciendo en el tema de renovables. Creo que es el futuro y creo que será el método de energía que tengamos a partir del 2050 en un 100%. Y yo creo que ahí apostamos por el futuro o si no, no tendría mucho sentido. Hombre, yo creo que no queda otra, ¿eh? Como decíamos, si estamos, creo que los que estamos aquí estamos todos convencidos de que puede ser una de las palancas de cambio para el futuro, que esas políticas que había, esos planes, a mí me extrañaría mucho que se retocaran a la baja y sería muy inteligente el tratar de dinamizarlos. Bien, como dice Óscar, con ayudas, bien con las tramitaciones, bien buscando fórmulas de que esa velocidad que queremos
Yo estoy convencido, y ahí sí que soy optimista, igual que en la situación macro soy bastante pesimista. Yo creo que ahí esos objetivos que había, espero que se retoquen, pero al alza. O sea, que aceleremos esa descarbonización, aceleremos esa transición energética, porque es una de las pocas fuentes que veo de esa destrucción del tejido productivo, esa ralentización de la demanda de muchos sectores. Pues el nuestro puede ser uno de los que pueda repuntar y pueda ayudar. Sí, pues yo creo... Sí, el plan este que estamos viendo para las nuevas inversiones, no solamente estamos viendo el empleo directo, sino también el empleo indirecto y también el tejido industrial. ¿Vale? Esa será una siguiente fase en la cual veamos cómo repercuten estas inversiones en cada una de las comunidades, y esas comunidades, a la vez que puedan tener pues la fabricación de EPIs, la fabricación de inversores, la fabricación de estructuras, todo lo que sea más a nivel nacional para poder aumentar también el tejido industrial de la propia industria. Sí, yo en relación con el PENIEC, la verdad es que hay un informe que se hizo anteriormente, que es el informe de transición, de expertos de transición energética, y que se incluyeron así una serie de números. Yo creo que no sé si se llegarán a los números que se proponen, desde luego es muy ambicioso, y luego tenemos que tener en cuenta que lo que se ha comunicado todavía tiene que pasar un trámite de audiencia interno, pero que se ha preferido acelerar. Es un signo de que el gobierno español sí que tiene la intención de acelerarlo, porque había un trámite que estaba suspendido en relación con un trámite de audiencia y se ha enviado sin perjuicio de que luego se puedan introducir modificaciones, ¿no? Con lo cual yo creo que ese impulso va. A partir de ahí, yo creo que las medidas regulatorias que se adopten tienen que tener en cuenta el mercado. Yo creo que donde llegue el mercado, la administración no debe entrar. Y cuando no el mercado no se mueva en esa dirección, que entre la administración. Pero las medidas regulatorias tienen que ser acertadas, proporcionadas y que no priven del riesgo que pueden asumir una serie de inversores en relación con la... Porque al final, en relación con las inversiones que puedan realizar en desarrollo de renovables, porque si no volveremos a situaciones en las que se bloqueará el mercado a través, digamos, del apoyo público, pero en el que no tenemos, el que acaba pagando la factura, como siempre, es el consumidor o / contribuyente. No sabemos cuál de los dos lo paga, ¿no? Porque al final lo pagan los dos, y a veces doblemente. Con lo cual, yo creo que es muy importante ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio para aprovechar lo que tenemos, porque las tecnologías que tenemos yo creo que hay que aprovecharlas, evidentemente con los precios de CO2 y demás, y que vayan entrando y saliendo en función de lo que el mercado marque, ¿no? Y de hecho ya se ha producido, sin necesidad de medidas regulatorias, se ha producido la salida del carbón prácticamente del mix energético español, ¿no? Pero yo creo que todavía yo no creo que dependa todo del impulso de la administración. Sí, por mucho que, por cierto, que como indican algunos, como de la Diputación de Barcelona y de la Administración Energética Andaluza, que están trabajando y teletrabajando, con lo cual hay funcionarios, empleados públicos que están trabajando. Otra cosa es que no estén todos o todos no tengan los medios, pero yo, desde luego, sí que defiendo que cualquier funcionario de su casa quiere hacer lo que pueda en este momento en su labor para mejorar la situación, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que el PENIEC es un instrumento muy bueno, pero tenemos que ver, seguramente habrá que reevaluar o habrá que ver dónde necesita la administración mostrar su apoyo para conseguir lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que es una transición energética, pero que además que permita una actividad industrial suficiente, ¿no? No sé si se me oye ahora, ¿se me oye? Sí, Ahora mejor. Ah, vale, porque estaba viendo los mensajes ahí que no se oye nada. Mucho mejor, sí. No, no Perdón. sé qué pasó, pues, se hacía una cosa muy rara, como un ruido. No sé, estábamos hablando de digitalización y mira, se ha ido a la digitalización. ¿Sabes qué? Tenemos como un follow-up, dice Carlos Cataluña, que dice, me encanta el espíritu positivo y constructivo de los ponentes. Así que, chicos, mi pregunta es, ¿estamos en puertas de ser testigos directos de actores de una nueva revolución industrial sin precedentes, motivada primero por el nuevo enfoque verde sostenible de la economía acelerada catalizada por la crisis del COVID? O sea, Carlos, tú también eres muy optimista. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Es una tormenta perfecta para las renovables? Yo creo que sí. Yo soy un convencido, pero fijaros que
yo creo que lo que es la industria 4.0 se acaba. Nadie va a hablar ya de la industria 4.0. Decía Óscar de la digitalización, que Europa va a apostar por la digitalización, por el empleo, obviamente. Pero yo creo que esto, si el COVID va a traer algo, es la revolución, si me apuráis, humanística. O sea, el que nos hayamos ido todos a teletrabajar y sigamos trabajando y hayamos roto un tabú o una manera de hacer las cosas, yo creo que si algo va a cambiar esto es precisamente el darse cuenta que las empresas son personas, que las personas tenemos que tener confianza para trabajar, que no hace falta que estemos en una oficina para trabajar, que podemos sacar más trabajo que incluso el que podemos y quitarnos ciertos vicios de lo que es el trabajo presencial o ese presencialismo que había en muchas organizaciones. Yo creo que si algo va a cambiar en esa revolución industrial, dentro de que esto va a ser un tutum revolutum, o sea, un meneo a todos los sectores, y va a haber una criba y va a haber, como digo, una destrucción de tejido productivo importante, pero va a haber otro tejido productivo que es el de las personas, y que la manera de trabajar, de relacionarnos, va a cambiar completamente. Esta década va a ser un cambio, creo que bastante más importante de lo que es una mera revolución industrial. Ahí lo dejo. Bastante más importante que una mera revolución industrial. A ver. Un poquito. No, pero está bien, está bien. O sea, ¿sabes? Esos son los detallitos que nos importan. Ignacio, adelante. A ver, yo creo que yo vuelvo creo que todo va a ser o acabará siendo proporcionado, ¿no? O sea, muy, muy proporcionado. Volveremos a una cierta razonabilidad en todos los sentidos. Utilizaremos lo que tenemos, instalaremos lo que necesitamos y nos volveremos en ese sentido más prudentes, pero a la vez más audaces en lo que son inversiones que quien se cree un proyecto renovable evidentemente lo tiene que poner, ¿no? Que haya temores o que las tendencias, podemos ver la prensa, y lo estaba comentando antes, cogemos algún periódico del domingo y habla del boom de las renovables, se enfrenta al apagón del coronavirus. Cogemos otro periódico del miércoles y tenemos, sin embargo, en el sentido que estamos planteando como una posibilidad muy importante para las instalaciones renovables, ¿no? Y yo creo que va a ser un equilibrio, ¿no? Tendremos que volver a equilibrar, y es muy difícil juzgar con situaciones tan extremas como las que estamos viviendo. Hemos vivido que esto iba a durar unos días, luego vemos que va a durar semanas, estamos pensando que esto es igual a una crisis de años, luego estamos volviendo al hecho de que parece que el precio del PUR se hunde y esto va a ser siempre. Yo creo que tendremos que evaluarlo todo conforme va avanzando la situación, pero yo quiero pensar que va a haber un cambio social. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, es un cambio social muy importante. Y yo creo que positivo, en cierto modo positivo, tendrá su parte negativa, evidentemente, pero, bueno, mientras no sigamos confinados, evidentemente, ¿no? O sea que, pero va a ser un cambio social muy importante, y en el ámbito de desarrollo, en el ámbito local, en el ámbito de los países, en el ámbito de las economías, seguramente se va a acudir a una cierta racionalidad, y que va a depender mucho también de lo que haga la Unión Europea y lo que quiera fomentar. Que estamos deseando, a ver si lo sacan ya para poder volvernos a juntar y comentar. Y por favor, sí, que dejen salir de casa, que yo no tengo ni perro ni hijos y no sé qué voy a hacer de mi vida. A ver, tenemos aquí un comentario buenísimo que os quiero hacer ya, que dice, estamos hablando de energía, ¿no? ¿Qué COVID ni COVID? El barril de combustible se fue a pique, amenaza número 1 en energía alternativa. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo apoya? En cambio, esto lo dice Rudy. En cambio, aquí otra persona, que no quiero buscar ahora por no haceros esperar, pero que decía, pero esto no podría ser como en los 70 y la bajada de precios llevar a un catalizador renovable. No sé, vuelvo a sacar aquí el tema del petróleo de nuevo, chicos. Aquí la cuestión es por qué ha bajado el petróleo. Al final ha habido una bajada brutal de la demanda. Si en la crisis del 2008 bajó un 8% la demanda, ahora ha bajado de repente un 30%. Se están reduciendo mucho los viajes, obviamente en avión, en vehículo y demás, pero un 30% de la bajada, aparentemente parecería que sería sencillo asumirlo, pero claro, ha bajado la demanda. La capacidad de almacenaje del petróleo pues está llegando a un tope que no es el petróleo, que parece que es tan sencillo, un pozo de petróleo, como cerrar un grifo. Pues yo no soy especialista, pero por lo que he leído, pues parece que no es tan sencillo como cerrar el grifo. Incluso parece que cada refinería está diseñada para un tipo de crudo diferente y no puede
la reconfiguración que tienes que hacer en una refinería si cierras un pozo respecto a otro, pues no es fácil el adaptarse. Por eso yo decía que el petróleo es una bajada puntual, obviamente, de esos precios negativos, pero hay un riesgo sobre la mesa que creo que no estábamos valorando. Por una parte estaba el riesgo de la dependencia energética. Los países que no tenemos petróleo, pues tienes una dependencia que precisamente queremos evitar con las renovables, que todos los países tienen de una manera u otra energía renovable. Los riesgos ambientales, pero ahora está este riesgo de que ante una bajada de demanda, pues ni tenemos los sistemas de almacenaje preparados para poder acoger ese petróleo. Y de ahí esa guerra. Entonces, ese riesgo de colapso añade un tercer factor de riesgo a lo que es el petróleo, con lo cual yo soy optimista en que la desaparición del petróleo se va a acelerar. Si ya estaban llegando al precipicio, pues ahora se están pegando codazos para ver quién es el primero que se cae, pero que van a caer por el precipicio. Sin duda alguna, si algo saco yo positivo de la situación es que se va a acelerar esa salida del petróleo y, lógicamente, la mayor apuesta que debe haber por la electromovilidad y olvidarnos ya de los combustibles fósiles por todo esto que he dicho. Además son ciclos que van pasando durante la vida. Entonces, al final tuvimos un ciclo de leña, luego un ciclo de carbón, fósiles y demás. Y ahora, cuando la curva va bajando, pues aumenta la parte de renovables. Eso es un ciclo. Y así empezó también lo que hemos dicho antes, la revolución industrial. De ahí empezamos a quemar. Y de ahí ya llamamos caso omiso al tema del petróleo y volveremos otra vez a utilizar las renovables, que es el futuro. Yo me peleo muchas veces con la gente porque dicen, joder, pero si es que al final con los precios que hay, ¿cómo vas a invertir en renovables y tal? Pero vuelvo a decir, o sea, ¿qué queremos? ¿Volver otra vez a la mierda que teníamos? ¿A las contaminaciones que teníamos? ¿O queremos aprovechar esta ocasión para parar y hacer lo que realmente vemos? Un cielo de Madrid, un cielo de cualquier ciudad limpio de contaminación, como nunca lo hemos tenido. O sea, yo me peleo siempre con esa parte optimista de la gente que no confía mucho en las renovables, ya no solamente por un tema económico, sino también por un tema sustentable, ¿no? Que es lo que realmente nos va a llevar a que nuestros hijos tengan la capacidad de elegir en el mundo que viven. O sea, yo creo firmemente eso. Ignacio. Sí, vamos a ver, yo vuelvo al un punto de equilibrio. No todas las economías van a poder sustentar el desarrollo y, sobre todo, la electrificación de la economía requiere un importe económico no en el ámbito de lo que es la tecnología en sí para generación eléctrica, sino para, bueno, pues por ejemplo, para la movilidad, ¿no? Ahí hace falta una inversión. Entonces, ¿hasta qué punto va a haber la inversión suficiente en vehículo eléctrico ahora mismo o en situación que se pueda aventurar de cierta caída económica, ¿no? o de una crisis económica? Entonces, yo creo que ahí veremos luego la dependencia. Y luego el petróleo, claro, nosotros siempre pensamos en el petróleo básicamente como el hidrocarburo pesado, ¿no? Sin embargo, el petróleo al final se utiliza para un montón de creación de productos incluso, ¿no? Tenemos un montón de nuestra vida, con lo cual esa es la proporción. Yo no soy capaz de valorar, ¿no? La bajada evidente de lo que es el combustible, pues lo vemos en España, que se ha bajado de manera radical, pero también se ha bajado la movilidad. ¿Cómo va a ser el día que podamos salir o que esto se acabara y demás? Bueno, pues cuánto vamos a consumir, cómo vamos a dejar de consumir y demás, yo creo que es una incertidumbre grande. Pero yo creo que vuelvo al mismo punto. Lo que hace falta es descarbonizar la economía, pero sobre todo las emisiones, bajar las emisiones. O sea, puede haber procesos en los que se dé lugar a que se utilice el combustible o productos derivados del petróleo, pero que sean más eficientes, o que se utilice en menor proporción, o que haya un menor consumo. Es decir, en ese proceso yo estoy convencido que vamos a caminar, pero la limitación económica también hay que tenerla en cuenta, porque si un país, no es España, pero un país está funcionando con instalaciones de fuel, ahora mismo veremos si tiene el dinero para invertirlo o no. Esa es una de las claves, ¿no? ¿Hay suficiente inversión en verde? En Europa, pues seguramente sí. En el resto del mundo, pues no lo sé, en una situación de crisis. ¿Y qué pasa con el gas? Que ha preguntado alguien aquí, es un buen punto. Sí, hombre, yo creo que el gas va a consolidarse en ese aspecto, y el gas tiene, pues esa sustitución del petróleo pasa también por el gas. Yo eso siempre lo he tenido claro, hasta el momento en el que el desarrollo tecnológico permita tener una sostenibilidad del sistema en base a fuentes de energía renovables. Pero mientras necesitas el backup de respaldo y la seguridad de suministro la tienes que fundar en algo.
aparte de los procesos industriales, ¿en qué procesos industriales puedes sustituir por renovable? O sea, yo, por ejemplo, la industria cerámica, que tenemos una industria cerámica muy potente en España, no es fácil, no es posible sustituirlo por energías renovables, lo que serían consumos grandes, ¿no? Entonces, en ese punto sí que también yo creo que forma parte de esa transición, de nuevo, con una utilización, con una proporción adecuada para las emisiones que emita y en qué sistemas de movilidad. La movilidad eléctrica, ¿es posible en camiones? En mi conocimiento, o lo que no es posible sustituir con baterías camiones. ¿Es posible sustituirlo con gas? Pues posiblemente, ¿no? Entonces, yo creo que juega un papel muy importante en la transición energética. Elon Musk estaría en desacuerdo contigo, te voy a decir. Yo también. No. Fíjate. Pero bueno, como nos queda muy poquito tiempo, quería aprovechar para hacer un par de preguntas más, si nos importa. Uno ha dicho algo aquí muy interesante, Ramón. Ha dicho que esta mañana leyó un artículo que se ha hundido el mercado negro de puntos de interconexión. Y dice que, en mi opinión, viene a ayudar a despejar el mercado y realmente quien ofrece valor se queda y quien especula se va. ¿Cómo veis eso? Pues así es, o sea, no nos vamos a engañar. Por una parte a nosotros nos ha venido bien, pero vamos, no es que nos haya venido bien o mal, es que había una burbuja brutal antes. Entonces, lo que sabemos que cuesta manejar y hacer toda la parte de promoción, los valores que estaban apostando, porque también llegó el boom también de las petroleras, que pagaban unos precios muy altos, pues ese boom ya ha bajado, porque las petroleras tienen su déficit, como todos, y además ahora con lo que estábamos hablando anteriormente, y no solamente eso, sino que sus planes de inversión ya están copados. Entonces, ya los grandes precios que había de los puntos de conexión se ha acabado. Entonces, los precios están bajando. Ahí cada uno, sabemos todos que, por ejemplo, desarrollar un parque, si lo hicieras tú, te costaría aproximadamente entre 5 y 10.000 euros el megavatio y realmente te están vendiendo a 150, 180. Entonces, hay mucho margen. Ahora, ¿qué pasa? Que con los precios del pool, pues todos tenemos que adaptar. Yo no digo ni que valga 5 ni que valga 10, ni que valga 180. Pero todos nos tenemos que adaptar en ese sentido. Y eso significa una bajada por ambas partes. O sea, una bajada sobre todo por la parte del boom de los puntos de conexión, en el cual sabemos que puede bajarse a precios de 30, 35.000 euros por megavatio. ¿Y por qué? Porque al final, cuando tú haces tu modelo financiero de tu inversión, pues baja el CAPEX, baja el OPEX, baja también la parte de desarrollo de negocio. O sea, si no, las inversiones seguirán siendo inviables. Aunque tú seas muy optimista, ningún inversionista te va a comprar una inversión con un retorno mínimo garantizado. Entonces, por ahí viene todo esto. Aparte de eso, los fondos de inversión de corto plazo se están yendo también por eso. Y entonces, pues al final los que quedan, pues los de la parte industrial, que es la que pueden acometer estas inversiones porque tienen liquidez. Así es. Aquí va a ser muy importante la regulación del Real Decreto de Acceso y Conexión, en el que quede claro cuál es el régimen jurídico. En cualquier caso, yo creo que los derechos, bueno, pues aquí hay unas normas que las personas que han cumplido esas normas han adquirido una serie de derechos y que evidentemente pues habrá que respetar. Pero yo creo que la visión que tenía tanto la circular de la CNMC en este sentido como el proyecto de Real Decreto del Ministerio sobre acceso y conexión, pues iba a una cierta limitación y sobre todo para que quien tenga las permisos de acceso y conexión desarrolle los proyectos. Yo creo que es lo importante, que se puedan desarrollar esos proyectos y si no tengas que cederlo o te acabará caducando, ¿no? Yo creo que ese es un punto bastante importante. Pero sí, la regulación, yo lo digo más por mi parte, va a ser determinante de si es un hundimiento de ese mercado, como se indicaba por Ramón, momentáneo o es permanente, ¿no? A ver, chicos, voy a aprovechar para haceros otra pregunta que es muy específica y a ver si me podéis responder. Dice, ¿cómo puede afectar el COVID-19 a la estimación del CAPEX y del OPEX en la evaluación del riesgo de inversión? Y también alguien preguntó temas de TIRes, ¿sabes? ¿Cómo cambia esto el tema del TIR de un proyecto? Opiniones, números, no sé qué me echáis aquí. Pues, ¿cómo interviene? Pues, por ejemplo, la parte del COVID, pues a los propios contratistas, cuando te van a firmar un contrato, te aumentarán el CAPEX en la parte de BOP y luego tendrán que ser más competitivos si quieren realmente tener trabajo en el tejido industrial. O sea, habrá variaciones. En la parte del OPEX, ahí lo puede decir mucho mejor Jorge que yo, pero la parte del OPEX también afecta. O sea, hay que ser mucho más competitivos en ese sentido para poder igualar
todas las ofertas que vienen de fuera si queremos reactivar realmente la economía actual y ser, en ese sentido, súper competitivos en lo que a cada uno nos afecta. Cuanto más competitivo eres, mejor tendrás la TIR. Al fin y al cabo, cuando tú tienes dinero, y lo que al final todo para mí mi jefe, por ejemplo, es el inversionista va a querer un retorno de acuerdo a lo que estaba anteriormente acostumbrado. Entonces habrá que modernizar, habrá que cambiar, habrá que hacer magia con los números, pero esas cosas no creo que cambien mucho, el retorno a la inversión. No, está claro que el OPEX ha evolucionado mucho en estos últimos años. Las empresas que se han sabido adaptar a poder reducir el OPEX, porque al final las cuentas son las que son, y de hecho, pues en el último año, pues nosotros clientes que hemos tenido que bueno, pues están sufriendo el mercado y tal, pues nos trasladan esa presión, esa, vamos a decir, optimización de trabajos y también, ¿por qué no?, la presión de precios. Es decir, oye, hay más competencia, tienes que ser más, aportar lo que decíamos antes, aportar valor añadido, o sea, porque no solo la reducción del precio, sino ser capaz de, reduciendo el coste, aportar más valor añadido, y ahí está la clave de que el OPEX vaya a bajar. Al final es buscar el TIR que el inversionista quiere o necesita o espera, y todos los que estamos en la cadena, tanto de CAPEX como OPEX, pues tenemos que ser lo suficientemente imaginativos para, entrando dentro de esos parámetros, pues aportar ese valor y poder estar ahí. Otro punto de tener un valor único, ¿no?, por así decirlo, la adaptación rápida también a este tema. Oye, os quiero comentar que hay dos personas que trabajan para el gobierno en energía aquí, uno de la Diputación de Barcelona y otro desde el Servicio Energético Andaluz, la Administración Energética Andaluza, y ambos dicen que están a pleno rendimiento y preparándose para trabajar desde casa hasta final de año. O sea que yo creo que muchas gracias, chicos, Julio y Albert, por decirnos eso, porque sí que es interesante. Y muchas gracias por escuchar. En este periodo, por ejemplo, yo he recibido algunas declaraciones de impacto ambiental, he recibido alguna autorización administrativa, no muchas, no como estamos acostumbrados, pero sí se nota que hay movimiento. Por lo menos hay algunas administraciones que sí están trabajando perfectamente. Tenía una pregunta última que os quería hacer, pero ya no me acuerdo qué es porque me quedé en otra cosa. Así que, bueno, en vez de eso os voy a pedir si me podéis entonces dar un poco conclusiones y sobre todo que yo creo que vamos a repetir esto ya, pero una vez que ya podamos salir a la calle, ¿sabes?, en 3 semanas y a ver qué ha pasado. Pero ¿alguno de vosotros controla fechas de cuándo van a salir ciertas cosas o tiene algún...? Porque a mí todo lo que me ha dicho la administración cuando he hablado con ellos es que están a tope y que a tope con el PNIE, que va a salir adelante, que la agenda verde, la agenda vende, pero no pone nadie ahí para esta fecha. Esto es un tema. Entonces, bueno, os dejo ahí abierto a ver qué queréis decir ya para acabar. Bueno, yo creo que de la planificación, digamos, normativa, hay otras prioridades ahora mismo, ¿no?, en el gobierno, pero a mí me consta que se está trabajando y se está trabajando intensamente, ¿no? Con lo cual, esto requiere trámites, requiere muchas revisiones y no es nada fácil, ¿no? Había una persona que preguntaba antes por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética si piensa que va a salir rápido, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es, bueno, la tramitación, pero una ley cuesta sacarla, ¿eh? O sea, cuesta sacarla, tiene mucho trabajo detrás, tiene muchas revisiones, muchas modificaciones y tardará. Otra cosa es que hay que ir impulsándola y hay que dar las señales regulatorias adecuadas para que las inversiones se puedan desarrollar. Pero bueno, yo creo que sí, que va a haber, antes del verano, va a haber algún paquete normativo y se van a activar. Y sobre todo, para mí la norma más importante ahora mismo es el Real Decreto de Acceso y Conexión, aunque no es glamurosa, no es una norma que suene muy bien, pero es algo que es determinante para el sector y para desarrollar los proyectos, ¿no? Y luego hay otra parte que también se estaba hablando, que es la de la agilización de los trámites. Hay comunidades autónomas que sí que están sacando normativas para agilizar los trámites en los proyectos, y esta parte yo creo que también es muy relevante que se pudiera hacer algo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no quiero ocupar más tiempo. Bueno, nosotros la verdad es que ahí hemos pedido muchas cosas, como mandar la carta a los Reyes Magos, y sí que queremos, por ejemplo, que una declaración de impacto ambiental no sea con un ciclo de fauna de un año completo, sino que sea solamente en la época reproductiva, por ejemplo, con la parte de fauna. Queremos cambiar algunas medidas en las cuales acelere mucho más los procesos. Nos gustaría que si la administración no llegara, que pudiera subcontratar empresas que les apoyaran en la parte del trabajo. Nos gustaría que todavía no existiera un silencio positivo, un silencio administrativo positivo, cosa que en algunos países pasa, aquí no pasa.
no podemos estar detrás de cada organismo para que todo esto lo manejen y que vaya todo centralizado en el órgano sustantivo como industria. Medio ambiente va por un lado, industria intenta ayudar, pero no son capaces de cerrarse en el mismo despacho, por decirlo así. Hay muchas medidas que se pueden implementar que ayudarían mucho a que estas inversiones que queremos hacer se vieran su fruto súper rápido. Yo añadiría un punto que acaban de hacer una pregunta respecto al autoconsumo, que ya lo comentamos en el webinar de hace 3 semanas, pero si hay un sector que va a notar este parón es precisamente el autoconsumo. Aquí estamos diciendo que para planta grande la inversión que hasta hace un mes o 2 meses tenía sentido, pues que ahora la va a seguir teniendo, pues para autoconsumo es 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el cliente del autoconsumo probablemente sea la familia que tiene una pequeña casa y tiene un tejado para poner la planta, sea una pyme que tiene una nave donde poder aprovechar el tejado. Igual para ese sector, que sí que estaba en fase de lanzamiento, pues el pedir a la administración pues una serie de ayudas, bien fiscales o bien para incentivar y no frenar ese sector, pues también sería bastante bienvenido. Hay mucha pyme, hay mucho instalador, hay mucho tejido industrial que estaba aprovechando para relanzarse, reinventarse, y creo que es el que más va a sufrir dentro de la parte renovable. Gracias por meter eso. Yo había visto las preguntas, pero como pensé que iba a ser otra discusión grande, dije, mejor la dejo, pero sí es importante que hablemos también del autoconsumo. Y otra cosa que no hemos hablado al final, pero bueno, lo dejamos para la siguiente, es lo de force majeure, ¿no? Que en los contratos, no sé si quieres tipificar muy rápidamente, porque sí que es verdad que todo el mundo está preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con eso de fuerza mayor? Y sí. bueno. Bueno, yo creo que todo el mundo, bueno, pues es de estas cosas, como comentaba antes Jorge, que también, bueno, pues como los test, pues vamos aprendiendo los significados y demás. A ver, aquí los contratos tienen, hay que responder a lo que se ha pactado entre las partes y solo por motivos excepcionales se puede incumplir el contrato, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, si yo tengo un contrato, primero ver el régimen jurídico de ese contrato y ver qué normas se me aplican. Y ver si está excluida o no y si abarca o no la fuerza mayor. En el momento en que la fuerza mayor pueda ser un motivo en el que ya no el contrato se pueda incumplir, tendré que ver si incurre en mi contrato causa de fuerza mayor. Porque no quiere decir que haya habido una situación excepcional para que en mi contrato, en mi relación jurídica, exista una causa de fuerza mayor. A partir de ahí, la fuerza mayor, ¿qué implica? Pues la fuerza mayor implica tu imposibilidad de cumplir el contrato. Por ejemplo, si yo tengo un hotel y han dicho que tengo que cerrar y tenía que cumplir un contrato con un cliente que dice que iba a alojarse en mi hotel a día de hoy, pues no puedo cumplir el contrato y por una causa de fuerza mayor. Entonces se puede romper ese contrato y por lo tanto sin indemnización. Pero eso no opera igual para todos los supuestos. Si yo tengo un EPCista que tiene que cumplir un plazo y el plazo era de 2 años, un retraso de una semana, por ejemplo, por el permiso retribuido recuperable o similar, ya es más difícil utilizar la cláusula o la causa de fuerza mayor para incumplir el contrato porque tiene una extensión mayor en el tiempo y porque no es determinante para incumplimiento de la totalidad del contrato. Pero bueno, lo que quiero decir, y luego está, como se dice, la cláusula revoxis stantibus, que es para supuestos excepcionales y la ruptura de las relaciones o de la expectativa inicial que se había fijado con el contrato, pero que es de aplicación mucho más extraordinaria. Lo que quiero decir, y por acabar, y perdonar la extensión, es que nos encontramos con algo que hay que estudiar caso por caso, pero que no se aplica automáticamente porque haya pasado esto, pues dejo de pagar el alquiler de mi casa. Pues no me queda más remedio que pagarlo porque no. Otra cosa es que el gobierno arbitre medidas o que en su caso se saque una norma en ese sentido, pero no me puedo acoger a la causa de fuerza mayor para romper cualquier tipo de relación contractual. Bueno, pues chicos, muchas gracias, ha sido muy interesante y yo os invito otra vez que volvamos a hacerlo dentro de 3 semanas, esperemos que para entonces ya nos hayan dejado salir de casa y ver a ver si ha salido algo ya desde el gobierno, porque parece, a mí desde el ministerio me han dicho que llevan trabajando tanto que ni siquiera han tenido Semana Santa, han trabajado así todo seguido. Así que yo creo que esperamos ya muy en breve los reales decretos nuevos y diferentes medidas oficiales que esperemos que estén mejor escritos que los del estado de alarma, ¿no? Veremos. Bueno, chicos, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Chao.